Hola a todos, hoy os quiero hablar de un lugar de Madrid que es bastante desconocido, pero que es muy curioso, y que se encuentra en pleno corazón de la capital, concretamente en el distrito de Chamberí. Se trata del frontón Betty High, inaugurado en el año 1894. Se trata de un antiguo recinto deportivo donde se jugaba al juego de pelota. El juego de pelota tiene su origen en el País Vasco y tuvo una gran popularidad a finales del siglo XIX. Para esta época, la familia real española tenía la costumbre de ir a veranear con frecuencia a San Sebastián. Este hecho acabaría haciendo popular al juego de pelota en todo el país. Como la familia real veraneaba en San Sebastián y allí el juego de pelota era muy popular, esto acabó haciendo que la afición por este deporte se extendiera por muchos puntos de España. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que los empresarios que se dedicaban a esto decidieron construir instalaciones para la práctica de este deporte por más puntos de España. Y una de estas instalaciones es esta, el monumental frontón Betty High. El promotor vasco José Arana encargó su construcción al arquitecto Joaquín Rucova, autor, entre otras cosas, de la Plaza de Toros de Málaga y del Ayuntamiento de Bilbao. El Betty High fue inaugurado, como he dicho antes, en el año 1894. En euskera, Betty High significa siempre fiesta. El Betty High era el cuarto frontón construido en Madrid, ya existían otros tres. Eso demuestra que para esta época ya había una gran afición por el juego de pelota vasca en la capital. Aunque hoy en día sea difícil de creer, la afición por este deporte en su momento era similar a la del fútbol en la actualidad. Los pelotaris, que son los profesionales que practican este deporte, eran muy populares. El auge que alcanzó la pelota vasca en Madrid a finales del siglo XIX era espectacular, y eso explica una construcción de estas características. El Betty High es un edificio ecléctico, es decir, en él se mezclan varios estilos arquitectónicos. La fachada es neoclásica. Para los laterales exteriores y el interior del frontón, el arquitecto Joaquín Rucova recurrió a uno de los estilos que estaba más en auge en esa época en Madrid, el estilo neomudéjar. Y por último, hay otro estilo arquitectónico en este frontón, aunque el predominante sea el neomudéjar, que es la arquitectura del hierro, que estaba también muy de moda en esos años. Es decir, hablar del Betty High es hablar de una auténtica joya arquitectónica. Pero es que además este monumental frontón tiene mucha historia. Dentro de estas instalaciones, el reputado ingeniero e inventor Leonardo Torres Quevedo llevó a cabo experimentos científicos. Entre sus inventos se encontraba el telequino, el primer mando a distancia de la historia, y que fue probado en el Centro de Ensayos de Aeronáutica, ubicado dentro del frontón Betty High. Con el fin de la época dorada del juego de pelota vasca, llegó también el fin del Betty High como instalación deportiva. Fue cerrado como lugar para la práctica de este deporte en el año 1919. Pero esto no significó el fin de la historia del Betty High. Aquí han tenido lugar, atención, mítines políticos, asambleas de empresarios, protestas ciudadanas, ensayos militares, pero quizás lo que más llame la atención es que este lugar ha sido concesionario de coches. Las canchas del Betty High, donde antaño se celebraban los populares partidos de pelota vasca, se llenaron de coches durante muchos años. El Betty High ha sido incluso escenario de rodajes de películas. Aquí se rodó parte de la película Madrid, que se trata de una película del año 1987 y que fue dirigida por Basilio Martín Patino y en la que participaron actores de la talla de Verónica Forqué, Luis Ciges o Luis Barbero. En fin, como veis, en el Betty High han pasado muchísimas cosas. Después, el Betty High entraría en un claro estado de abandono, incluso la maleza empezó a expandirse por la cancha. El edificio entró en peligro de derrumbe. Fue entonces cuando en el año 2008 un grupo de vecinos de Chamberí decidió movilizarse para salvar el frontón. En el año 2011 la Comunidad de Madrid declaró al frontón Betty High bien de interés cultural y en el año 2015 el Ayuntamiento de Madrid concluyó un complejo proceso de expropiación. De esta forma el histórico frontón, siempre en manos privadas, se convertía en propiedad de todo el mundo. El Ayuntamiento llevó a cabo los trabajos de restauración del Betty High, que se prolongaron desde el año 2015 hasta el año 2019. Después de eso, el frontón Betty High fue abierto a todo el público. Al principio el frontón fue abierto parcialmente, pero hoy en día ya se puede visitar por completo. Hay una exposición muy interesante contando la historia del juego de pelota y también la historia del frontón Betty High. También se puede acceder ya a las plantas superiores y admirar este magnífico edificio en toda su belleza. Tengo que decir además que recientemente, hace unas semanas, este lugar ha vuelto a acoger partidos de pelota y de frontenis. Es decir, más de 100 años después, la última vez que tuvieron lugar aquí partidos de pelota fue en el año 1919, más de 100 años después se vuelven a celebrar aquí partidos de pelota. Es decir, el edificio vuelve a su uso original. Y ya me despido, si tenéis la oportunidad, visitad el frontón Betty High, una joya arquitectónica con mucha historia en pleno corazón de Madrid, y uno de los edificios deportivos más antiguos que se conservan en Europa.